orgánicas incluso y algunas leyes mal, en realidad en las constituciones provinciales y en la Constitución Nacional está muy clarito, lo que aprueba el Congreso, o en su caso la legislatura, o en su caso el Consejo Deliberante, es un proyecto de ley o un proyecto de ordenanza. Y lo que veta el Ejecutivo es el proyecto de ley o el proyecto de ordenanza. Eso no es ley y no es ordenanza hasta que no cumpla con la etapa de promulgación. Hay un momento de creación de la ley que tiene dos partes, dos organismos que se ocupan de ello. El legislativo, sea Congreso, sea legislatura, sea Consejo Deliberante, y el Ejecutivo. La ley o la ordenanza, en su caso, tiene que pasar por los dos lugares. Hasta que no cumple la segunda etapa, no es ley. Esto que dicen los locutores de televisión autopercibidos como periodistas, que dicen, no, esto ya es ley, tal cosa, el Senado convirtió en ley, eso es un bacanazo. No es así. Lo que hace la segunda Cámara, en el caso del Congreso Nacional, es sancionar un proyecto de ley. Y si ustedes ven el diario de sesiones, por ejemplo, el presidente dice queda sancionado el proyecto de ley. Y el decreto de veto dice, vétase o obsérvase, dice en el orden nacional, el proyecto de ley número tanto. Aunque tenga número, sigue siendo un proyecto. Esto es importante porque antes de la existencia, la ley no puede ser ni modificada ni nada. Y el momento de la existencia se da con la promulgación expresa, que es un decreto del intendente o del gobernador o del presidente que dice téngase por ley, es decir, los formatos no son iguales en todos lados, pero es un decreto formal que dice a partir de ahora este proyecto es una ley. También existen en todos los sistemas lo que llamamos promulgación tácita. La promulgación tácita es porque si una vez recibido el proyecto en el Poder Ejecutivo durante un tiempo determinado no pasa nada, eso se convierte automáticamente en ley o en su caso en ordenanza. El plazo, creo que todos los que conozco por lo menos son 10 días hábiles, 10 días hábiles que se cuentan desde que el Ejecutivo lo recibe. Yo no me acuerdo de dónde vi el otro día no sé si es una carta orgánica o algo así, que dentro de los 10 días de sancionado. Eso no se puede hacer porque basta que el legislativo demore 10 días en mandárselo al Ejecutivo, ya no tiene tiempo de vetar y ya pasó sin la voluntad concurrente que tiene que haber del Poder Ejecutivo. Entonces la promulgación tácita es un plazo desde que el Ejecutivo recibe ese proyecto. Mientras tanto, no es una ley, mientras tanto, no es una ordenanza, sigue siendo un proyecto. La diferencia importante entre promulgación expresa y promulgación tácita es que en un caso tenemos una fecha cierta, que es la fecha del decreto, y en el otro caso no. Porque en el otro caso habría que saber cuándo lo mandó el legislativo al ejecutivo, cuándo lo recibió, cuándo se cumplieron los 10 días hábiles, porque además son días hábiles, no días corridos. Entonces, esto puede tener alguna complicación porque supongamos que la ley dice, esta ley entra en vigencia a los 30 días de su promulgación. Si no sabemos cuál fue la fecha de promulgación, tenemos problemas. Para solucionar esto, en el orden local de la Ciudad de Buenos Aires, en el boletín oficial, el secretario legal y técnico publica una providencia, digamos, un documento que dice, en tal día quedó promulgada tácitamente la ley número tal. Y entonces ahí ya tenemos una fecha cierta. Además de promulgación expresa y promulgación tácita, puede haber una cuestión con el tema del veto del Poder Ejecutivo, que vamos a verlo en más detalle en un ratito. Producido un veto del Poder Ejecutivo, siempre el legislativo tiene la posibilidad de insistir y dejar sin efecto ese veto. En este caso, por supuesto, esa insistencia requiere de una mayoría agravada, digamos, suelen ser 2/3, ¿no es cierto? En ese caso, esa aprobación o insistencia del legislativo es lo que convierte a eso en ley. En algunos casos, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas jurisdicciones es así, no se puede promulgar la parte no vetada. En la Nación sí se puede hacer con algunas restricciones, pero en la Ciudad de Buenos Aires no se puede hacer. Entonces, si el Ejecutivo hace un veto parcial,
para que eso se convierta en ley, hay dos maneras. O el legislativo insiste con la sanción original, o el legislativo acepta ese recorte parcial que ha hecho el Ejecutivo de la ley. En algunos casos hay algunas situaciones intermedias, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, es bastante común que el Ejecutivo haga un veto parcial y además de vetar parcialmente, manda a la legislatura la propuesta alternativa, digamos, veta el artículo 4 y manda un texto alternativo de ese artículo 4 que muchas veces la legislatura lo aprueba. Es un sistema que no está muy generalizado, pero en algunos casos hay. Y habría una posibilidad de creación de la ley, que es cuando se somete a referéndum un texto normativo. Ha habido algunos casos, no para leyes, pero sí para reformas constitucionales, que en general da negativo. Lo hizo Cafiero en alguna época en la provincia de Buenos Aires, lo hizo Bordón en Mendoza, que está previsto en la respectiva constitución provincial, una votación, y si la votación da afirmativa, eso queda convertido en ley, en este caso en la nueva constitución habría sido, y si no, no, que quedó ahí en el camino. Este es el momento de creación de la ley. Ahora, una vez que la ley está creada, no necesariamente tiene vigencia, son dos momentos diferentes. Una cosa es la creación de la ley y otra cosa es la entrada en vigencia de la ley. La ley puede existir, pero no estar vigente. Y esto se puede deber a distintas cosas. Y lo que decía el Código Civil anterior era, las leyes no son obligatorias, sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial. O sea, el Código Civil anterior decía, la ley entra en vigencia a partir de la fecha que la ley dice que entra en vigencia. Y si la ley no dice nada, es a los 8 días de su publicación oficial. Doctor, una consulta. Sí, sí. Sí, adelante. A partir del momento de que entra en vigencia la ley, debe estar tácitamente descrito que se debe reglamentar o no necesariamente. O si no entra, todo, por ejemplo, todo en su medida y armoniosamente, decía alguien, no me acuerdo quién era. Ya no me apures si me quieres sacar bueno, decía otro. Ahora vamos a llegar a perfecto, eso. Ahora vamos a llegar a eso. Bueno. Entonces, el Código Civil anterior decía, lo que dice la ley entra en vigencia en la fecha en que la ley dice, y si la ley no dice nada, entra en vigencia a los 8 días de su publicación en el boletín oficial. El código actual, no sé para qué les dio por cambiar la letra del texto del artículo, dice, las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen, lo cual lo hace bastante incierto, porque no dice cuál es la regla principal y cuál la subsidiaria. ¿Qué es? Yo elijo cualquiera de las dos, es la que ocurra primero, es la que ocurra después. Bueno, la verdad que antes estaba bien escrito y era medio mamarracho, como muchas cosas que han hecho con el nuevo código. Lo cierto es que esa entrada en vigencia puede tener distintas fechas, pero nunca es anterior a la existencia de la ley. De paso, fíjense que lo que voló del Código Civil es eso que antes decía, las leyes no son obligatorias sino después de su publicación. O sea que en realidad ahora estrictamente no hay obligación de publicar las leyes para que sean obligatorias, lo cual es bastante peligroso. La vigencia entonces puede ser inmediata si la ley dice esta ley entra en vigencia a partir de su promulgación, por ejemplo, o puede ser diferida. Y ese diferimiento puede ser a una fecha determinada. Por ejemplo, que la ley diga esta ley entra en vigencia el 1 de enero del año 2021. A veces no es una fecha determinada, pero sí es una fecha determinable. Por ejemplo, que diga esta ley entra en vigencia a los 30 días de su publicación. No sabemos cuándo se va a producir, pero una vez que se publica, contamos 30 días y ese día entra en vigencia la ley. Y también puede ser a una fecha condicionada. Esta ley entra en vigencia cuando ocurra tal cosa. Hay muchos ejemplos, sobre todo cuando se van creando instituciones. Por ejemplo, el Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires tenía una cláusula de vigencia diferida a fecha condicionada que decía, este código, y el de falta es el de procedimiento,
Este código va a empezar a tener vigencia cuando haya 30 jueces designados, por ejemplo. Entonces, cuando hay 30 jueces, entra en vigencia ese código. Y hay otra cuestión referida a esto de la vigencia, que es la suspensión. La ley puede estar vigente a lo largo del tiempo, pero en algún momento se suspende su vigencia. Se suspende su vigencia por algún motivo determinado. Además de esto, no me acuerdo quién es el que preguntó recién, ¿Escobar era? ¿Quién Sí, preguntó recién? Jorge, sí. Jorge Sí, Escobar. sí. Además de esto, hay otro concepto que es el de aplicabilidad. La ley, además de existir y estar vigente, puede ser que por algún motivo no pueda aplicarse. Y esto básicamente es por dos causas. Puede haber alguna otra más rara, pero básicamente es por dos causas. Una es falta de reglamentación. Y la otra es desaparición del ámbito de aplicación. Falta de reglamentación, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la ley de seguridad privada, durante mucho tiempo hubo una parte que no se podía aplicar por falta de reglamentación, que era el registro de los patos vicas de los boliches. La ley establecía que tenía que haber un registro, hasta que eso no está reglamentado y se diga dónde funciona el registro y toda una serie de cosas, no hay manera de aplicarla la ley. Y la otra es desaparición del ámbito de aplicación. Hay un par de ejemplos bastante claros. Uno es en la época en que había todavía territorios nacionales en el país, la legislación rural es propia de las provincias, no es legislación nacional, sino que es legislación provincial. Para los territorios nacionales, entonces, el Congreso, como legislatura local, digamos, dictó un código rural para los territorios nacionales. Este código rural se aplicó en algún momento en muchos lugares, con la provincialización del Nordeste, o sea, Misiones, Formosa, Chaco y la Patagonia, se aplicó en menos lugares y terminó de desaparecer su ámbito de aplicación cuando se provincializó Tierra del Fuego. Entonces, ahí, en realidad, esa ley existe, no existe, y puede ser que exista, lo que pasa es que no tiene lugar para aplicarse. Si nosotros invadiéramos el Uruguay, que no me escuche la calle Pou porque se va a enojar, pero si invadiéramos el Uruguay y decidiéramos anexar el Uruguay como un territorio nacional, podría aplicarse esa ley, por ejemplo. No creo que suceda, pero sería un ejemplo. Y otro ejemplo interesante es la ley de traslado de la capital a Viedma. Esa ley, que yo recuerdo, nunca se derogó, o sea que está teóricamente vigente, pero no puede aplicarse porque tanto la ley de cesión de la provincia de Buenos Aires como la de Río Negro, que tenían que ceder territorio, Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires y Viedma y Guardiamitre en Río Negro, las dos leyes respectivas decían, si dentro de los 5 años de sancionar esta ley no están funcionando acá los poderes federales, caduca la cesión de territorio. Con lo cual, hoy no hay lugar para aplicar esa ley. Esta ley podría recuperar su vida, digamos, o su capacidad de aplicación, si la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro volvieran a ceder territorio. O sea, son las dos causas por las cuales la ley puede existir y puede estar vigente, pero no resultar aplicable. Doctor, Sí. ¿Esta era la perfecto. pregunta, Escobar? Sí. Sí, esta era la pregunta, pero viene una segunda. Porque nosotros estamos trabajando del mismo modo en Neuquén respecto a la seguridad privada con la ley 2772, que está sin reglamentar. Por eso la pregunta era si la ley puede aplicarse en forma parcial hasta tanto se reglamente o no. Sí, lo que se puede aplicar sin reglamentación, sí, lo que pasa es que hay cosas que no se pueden aplicar sin reglamentación. Esto que yo les digo, para que funcione un registro de lo que sea, hace falta la reglamentación que diga dónde funciona el registro, qué horario tiene, cómo se maneja, cuál es el formulario, toda esta parte operativa de instrumentación de la ley. Ahora, lo que no necesita reglamentación, sí, por supuesto, la ley sigue estando vigente. Es un Perfecto. problema, la falta de reglamentación es un problema porque muchas veces el Ejecutivo no se anima a vetar para no pagar un costo político de decir que vetó tal cosa, pero no la reglamenta, con lo cual la ley a veces resulta inaplicable. En la provincia de Jujuy han solucionado la cuestión
porque la Constitución de Jujuy establece que si el Ejecutivo, estamos hablando del gobierno provincial, ¿no?, que si el Ejecutivo no reglamenta una ley, la reglamenta la legislatura y listo. O sea que ahí no hay más posibilidad de avivarse. Si el Ejecutivo no reglamenta, la legislatura dicta el reglamento y chao. Pero esto en Bárbaro. general no pasa y es un problema habitualmente, sí. Sí, Gracias, gracias, no. era eso. Bien. Perdón, ¿en qué? ¿En Neuquén? ¿En la nación, en la provincia o en algún municipio está trabajando eso? No, en la provincia de Neuquén es una ley provincial, la ley provincial 2772 que reglamenta, que regula la actividad de las empresas de seguridad. Ajá. Bueno, una aclaración importante porque a veces se dicen mal las cosas. La suspensión de una ley deja sin efecto la vigencia, no la aplicación. Muchas veces ustedes van a encontrar que dice, suspéndese la aplicación de la ley tal. No es la aplicación lo que está suspendido, es la vigencia de la ley. Son dos conceptos distintos. Además de eso, durante la vida de la ley puede haber modificaciones. Esas modificaciones pueden ser por incorporación de artículos o incisos, por supresión de artículos o incisos, o por modificación de artículos o incisos, y hay otra posibilidad que es lo que se llama textos ordenados, que teóricamente, sin cambiar el contenido, se cambia el texto, se renumeran los artículos y demás. Esto es bastante lío. ¿Hay alguien de San Martín de los Andes acá del Consejo Deliberante? Sí, ¿no? Sí. ¿Hay alguno? Sí. Sí, ustedes tienen un digesto que estaba bien hecho, eso lo hizo Ana Valle con Diana Bichachi hace unos cuantos años, estaba muy prolijito. ¿Siguen manteniendo el digesto de ordenanzas municipales? Sí, sigue manteniendo. ¿Renumeran los artículos cuando, si se deroga un artículo de una ordenanza, le cambia la numeración a lo que sigue más abajo? No, ¿no? ¿O sí? No. No, queda el artículo vacío y nada más. Claro. Sí, ponemos derogado por ordenanza tal en el digesto. Y listo, claro, está bien. Sí, suponía que era así porque es el criterio de Ana también. Con Ana hemos trabajado bastante. Es más, en Neuquén hemos dado algún curso de técnica legislativa con Ana Valle también hace unos cuantos años. Sí, tanto en La Nación como en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, me parece la verdad que no es nada útil. Renumeran los artículos cuando se actualiza el texto a través del digesto. Si hay una ley que deroga el artículo 5º, entonces renumeran todos los artículos de esa ley, el que era sexto pasa a ser quinto, el que era séptimo pasa a ser sexto y así sucesivamente. Lo cual es un lío, porque después se pierden las referencias, que es una de las cosas que vimos ayer en la estructura. Cuando hacemos una revisión, a esa revisión la hacemos al artículo 7º, y si después el artículo 7º le cambiaron el número, entonces estoy remitiendo a otro lugar, eso es una cuestión bastante complicada. En algunos casos no hay más remedio que hacer un texto ordenado. El ejemplo más clásico es la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto de la Nación. En la década del 30 se dictó una ley por lo siguiente: la ley de presupuesto es de duración anual. Toda la ley dura un año. Entonces, a veces en la ley de presupuesto se incorporan normas que deben seguir durando. Pero si nadie hace nada, esa norma termina cuando caduca la ley de presupuesto por cumplimiento de su plazo, que es uno de los temitas que vamos a ver enseguida. Entonces, en la década del 30 se hizo una ley, que es la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, donde se van metiendo todas estas cosas que se aprueban con el presupuesto, pero deben seguir quedando. El problema es que esto se hace de una manera muy desordenada y esa ley termina convirtiéndose en una especie de bolsa de artículos, porque se aprueba el presupuesto y hay un artículo que dice en los artículos 3º, 7º, 8º, 9º y 14 pasan a integrar la ley complementaria de presupuesto y lo tiran en una bolsa y es un merengue. Entonces cada tanto a esa ley hay que ordenarla, revisarla de vuelta, cambiar la numeración y qué sé yo. Y esto es bastante habitual. Ha sucedido también, por ejemplo, en el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando hubo que incorporar dentro del reglamento una considerable cantidad de artículos que referidos a la visita obligatoria del jefe de gabinete una vez por mes a cada cámara. Bueno,
A eso había que reglamentarlo, una cantidad bastante importante de artículos, entonces quedaba descuajeringado y terminó asignándose al ICAP, al Instituto de Capacitación Parlamentaria, la tarea de reordenar el texto. Las modificaciones tienen que ser precisas, tiene que saberse bien qué es lo que estamos modificando. Además, tienen que respetar la estructura formal de la ley modificada, incluso el epigrafiado. Si estamos modificando una ley que tiene epígrafes, el artículo que modificamos tiene que tener epígrafe. Si la ley no tiene epígrafes, no hay que ponerle epígrafe a ese artículo nuevo que estamos modificando nosotros ahora. Lo mismo, si la ley, la numeración, a veces hay una ley creo que es la ley la ley orgánica de municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que los artículos están todos con numeración ordinal. Y en realidad, esto me olvidé de decírselos ayer, así que se los digo ahora. El número de artículo es numeración ordinal, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el noveno, y del 10º en adelante es numeración cardinal. O sea, no hay artículo 14º, sino artículo 14. Esto es lo que es usual en el sistema argentino y es correcto. ¿Quién era el papa anterior a este? ¿Quién era el papa anterior a Francisco? Juan Pablo II. Benedicto. ¿Cómo? Claro, Ratzinger. No, Ratzinger era el cardenal. ¿Benedicto qué? Benedicto XVI. ¿Y el anterior? Juan Pablo II creo que era el anterior. ¿Y por qué si Juan Pablo era segundo, Benedicto no era 16º? O si Benedicto era 16, ¿por qué Juan Pablo no era 2? No sé por qué. A los papas también se los numera con numeración ordinal hasta el 9º, a veces hasta el 10º, Pío X, y después con numeración cardinal. Lo mismo pasa con los reyes. Es Enrique VIII, pero es Luis XIV. Es Carlos V, pero es Alfonso XIII. No sé por qué, pero es así. Y este es el tema que usamos en la ley. Entonces, algunas leyes, no obstante, mantienen la numeración ordinal a lo largo de todos los artículos. Y en la ley orgánica de municipalidades de la provincia de Buenos Aires, alguna vez modificada un artículo, no me acuerdo, creo que el 92, qué sé yo, y en lugar de ponerle 92º, que es lo que corresponde, no 92avo, esa es otra cosa, pusieron el artículo 92. No, hay que respetar eso también. Esta es también de la ley orgánica de las municipalidades. Fíjense, dice, incorpora hacia el decreto ley tal, el punto 3 sociedades. Y lo ponen ahí. Ese es el texto que hay que incorporar a la ley de sociedades en tal lugar. Pero no dice qué número de artículo ni nada es esto. Simplemente dice el punto 3 sociedades, con lo cual hoy la ley orgánica de municipalidades de la provincia de Buenos Aires tiene un apartado 2 que dice cooperativas, artículo 44, o mejor dicho, 44 y 45, y después tiene un punto 3 sociedades sin número de artículo, y después viene el artículo 46. Esto es muy desordenado. Esta ley está particularmente desordenada, ¿no? Es decir, la verdad es que habría que hacerla de nuevo. Es una ley, último coletazo de la Revolución Libertadora, antes de que asumiera Oscar Allende como gobernador en el año 58, y ha tenido, no sé, 50 o 80 modificaciones que la verdad está muy desarticulada. Pero, si esto es, la modificación tiene que ser encuadrándola dentro del esquema. Mire, acá está el problema que les comenté. Artículo 91, artículo 92, y la modificación, o mejor dicho, 91º, 92º, y la modificación dice el artículo 92. No es 92, es 92º. Hay que ser prolijo en esas cosas. Deben comprender al menos un artículo. Esta ley agrega el siguiente párrafo al inciso F y dice cuál es lo que le agregan un párrafo que le agregan a un artículo.
hay que hacerla por artículo completo. No se le puede dar las piezas al ciudadano para que arme el rompecabezas. Hay que dar el rompecabezas ya armado. Debe hacerse sobre la ley original y no sobre las modificaciones posteriores. Y esto es bastante común. Tenemos la ley 50. La ley 70 modifica la ley 50. Queremos volver a hacer una modificación sobre eso y modificamos la ley 70. Eso está mal. Hay que volver a modificar la ley original, no la ley modificatoria. Después vamos a ver por qué es esto. La modificación y aún la derogación de una norma modificatoria no produce ningún efecto jurídico. Porque la norma modificatoria, la norma derogatoria, es una norma instantánea. Es una norma que dura solamente el tiempo necesario para producir su efecto. Después de eso queda vacía de contenido. Queda el texto y nada más, pero queda vacía de contenido. Vamos a volver sobre esto en un rato. Por ahora, créanme. Otra cosa importante, si existe, y esto es muy importante a nivel municipal, porque yo he visto bastantes macanazos que se hacen. Si hay un código o una ley general sobre un tema determinado, todas las modificaciones hay que hacerlas sobre ese código o esa ley, no hacerla aparte. Es habitual que a nivel municipal haya, por ejemplo, un código de habilitaciones o un código, a veces código contravencional, a veces es provincial, a veces es municipal, o un código de edificación. Es decir, suele haber códigos sobre esto. Bueno, si se quiere hacer alguna modificación en eso, hay que hacerlo dentro del código, no sacar una ley aparte que establezca alguna particularidad para tal habilitación o para tal circunstancia de edificación o cosas por el estilo. Es bastante común eso también y eso desarticula el código en sí. Esto pasó en el país a nivel nación con el Código de Comercio. Cuando se hizo el Código de Comercio, a fines del siglo XIX, era un código de comercio donde estaba todo. Pero después empezaron a hacer normas aparte. Entonces la ley de sociedades era una ley aparte, y la ley de seguros una ley aparte, y la ley de navegación una ley aparte. Bueno, al final, sí, todo decía que iba al código, pero esto ya no era más un código, era un rejunte de leyes que, sin formato de código. En el nuevo Código Civil y Comercial hay bastante de esto también. Fíjense, esta ley de la provincia de Jujuy es una ley por la cual aprueba la ley orgánica del Poder Judicial. Habíamos visto que es el caso en que hay una ley que aprueba un anexo que es el núcleo central de lo que estamos aprobando. Pero hay una ley que crea la Sala Tercera del Tribunal de Familia. En realidad, en la ley orgánica existe el tema Tribunal de Familia. Ya se dictó previendo que había tribunales de familia y habría 2 salas, por ejemplo. Entonces, no hay que crear la Sala Tercera. Esto hay que meterlo dentro de la ley orgánica del Poder Judicial y que esté todo en un mismo cuerpo normativo, no de a pedacitos distribuido por cualquier lado. De paso, un poco de prolijidad. Sala Tercera, dice el artículo 1, y el artículo 4 dice sala III. No, o le llamamos sala tercera o le llamamos I, y además habría que fijarse cómo está en la ley original. Si las otras dos son primera y segunda, o son I una y II la otra. Además de ser modificada durante su existencia, la ley puede extinguirse. Esa extinción tiene algunos modos formales de extinción y algunos modos informales de extinción. Los modos formales, el más común es la derogación, y el más que uno le queda más fácil de entender. Derogación. Sale una ley que dice se deroga la ley tal, y se murió. La ley esa que había matado se murió. Pero también puede haber una cuestión que es la caducidad de la ley. Si la ley se dicta con un plazo determinado, por ejemplo, transcurrido el plazo de la ley caducó y no hace falta derogarla. Una ley de una exención impositiva por una inundación, por ejemplo, que se dicte, que dice la ley que va a durar hasta tal fecha o que va a durar durante 6 meses o lo que sea, una vez transcurrido el plazo, caducó. Y también existe la posibilidad de que la ley se extinga por algunas jurisdicciones que tienen una declaración erga omnes de inconstitucionalidad. En general, en el orden nacional, por lo menos esto es muy claro,
Cuando el juez declara inconstitucional una ley, más que una ley, un artículo, una norma de la ley, no, lo que dice es, esta ley existe, pero para este caso es inconstitucional y por eso para este caso yo no la aplico. Esto es lo que se llama declaración interpartes. Pero en algunas jurisdicciones, lo tiene Río Negro, lo tiene la ciudad de Buenos Aires, lo tenía una época Tucumán, creo que no está más en la Constitución de Tucumán, no recuerdo bien, y en algún otro lugar también, existe la posibilidad de declaración erga omnes, es decir, que el Tribunal Superior diga esta ley es inconstitucional y queda borrada del sistema. Es muy largo esto para hablarlo acá, en todo caso, si tenemos algún ratito lo comentamos sobre el final, pero en algunos lugares existe. Estoy absolutamente en contra, les aclaro desde ya. Además de eso, hay modos informales de extinción. Uno es la desuetudo. La desuetudo es cuando por la costumbre determinada norma jurídica no existe más. Por ejemplo, en la Constitución de antes de la reforma del 94, la Constitución decía que el presidente no puede ausentarse del territorio de la capital sin permiso del Congreso. Esto ya había sido bastante dejado de lado, entre otras cosas porque la residencia presidencial no está en la capital federal, está en Olivos, que está en la provincia, no en la capital. Y entonces lo que se hacía era una especie de permiso genérico anual para que el presidente pueda irse cuando quiere, qué sé yo. Se corrigió eso en el año 94, la reforma del 94, entonces actualmente lo que dice la Constitución es que la prohibición de ausentarse sin permiso del Congreso es prohibición para ausentarse del país, no de la capital federal. Pero lo que no se avivaron es que sigue estando en la Constitución el artículo que dice que el vicepresidente reemplaza al presidente en caso de ausencia de la capital. O sea que cuando Alberto Fernández se va a la Quinta de Olivos, debería delegar el mando. Si es que Cristina vive en la capital, que eso tampoco lo sé. Con lo cual tenemos algún problemita. Por supuesto, esta norma ha caducado se ha extinguido por desuetudo. No, ningún juez se le va a ocurrir exigirle cumplimiento a Alberto Fernández por esa ley. Además está la desobediencia generalizada. La desobediencia generalizada es cuando una ley de entrada nadie la obedece. Muchas veces es porque se legisló sobre algo que a nadie le parecía que era razonable legislar. Es bastante común esto, sobre todo cuando se quiere hacer particularidades muy, muy chiquitas de cuestiones minúsculas que a la gente la verdad es que no le interesa. Y acá volvemos a lo que hablamos el primer día, calidad es satisfacción del cliente, calidad es adecuación al uso, y la gente termina por no usarla y listo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires alguna vez sacaron una ley que establecía, creo que está vigente todavía, por supuesto no la cumple nadie, que establece que las mochilas que se venden para los chicos, para la escuela, tienen que tener un cartelito que diga cuál es el peso máximo que puede llevar un chico. Nadie la cumple, es una ley que nadie cumple. La legislatura sacó una ley que establecía que a los discapacitados había que decirles personas con necesidades especiales. Y en la legislatura, los carteles de los baños seguían diciendo baños para discapacitados. O sea, ni el que inventó la ley la cumple. Es decir, esto es una desobediencia generalizada que termina teniendo el mismo efecto que la desuetudo, aunque se da de una manera mucho más general y en menos tiempo. Y el tercer modo informal es la declaración interpartes de inconstitucionalidad, y esto sí es real porque si reiteradamente los jueces dicen que esta ley es inconstitucional, termina por desaparecer del sistema y los jueces dejan de aplicarlo. La derogación tiene que ser expresa, tiene que saberse bien qué es lo que se está derogando. Aunque también existe la derogación tácita, porque una ley posterior deroga una ley anterior. Entonces, yo saco una nueva norma sobre tal tema, lo que decía antes quedó derogado tácitamente. Esto tiene sus problemas que veremos. Pero también existe lo que se llama derogación indirecta. Si yo derogo una ley, queda automáticamente derogado el decreto reglamentario de esa ley. Y existe lo que se llama derogación orgánica. Determinados institutos no admiten que haya más de una ley sobre el tema. Por ejemplo, una nueva ley de ministerios reemplaza totalmente a la ley anterior aunque no lo diga. O una nueva ley de presupuesto, por ejemplo.
Las derogaciones tienen que ser expresas, por ejemplo, no esto, derógase toda disposición general o especial que se oponga a las contenidas en este código. No, esto no sirve para nada. Si se opone a las contenidas en el código, va a quedar derogado tácitamente, con lo cual no hace falta decir que se deroga nada. Además, tienen que ser precisas. Fíjense, esta es una resolución de lotería. Derógase el reglamento para adjudicación, explotación de permisos precarios y agentes oficiales de juego, aprobado por resolución número tal y sus modificatorias número tal. ¿Qué es lo que quiere derogarse acá? ¿El reglamento que fue aprobado por esa resolución y otras modificatorias? ¿Esto es lo que se deroga, el reglamento? ¿O se deroga el reglamento y además se derogan estas modificatorias? Bueno, si no le ponemos algún paréntesis en algún lado, no sabemos qué es lo que estamos derogando realmente. No sabemos si esa resolución 63, la 193, etcétera, van a quedar derogadas o no. Por lo menos deben comprender un artículo, lo mismo que dijimos para las modificaciones. Si sacamos un artículo, saquemos todo el artículo, y si lo que tenemos que sacarlo un pedazo, saquemos el artículo completo, lo borramos de ese pedazo y lo ponemos de nuevo y sustituimos el artículo, no lo derogamos. Y deben comprender por lo menos a la norma o normas que quiere derogarse y sus modificatorias también. Pero no así. No es derogarse en la ley 10 y sus modificatorias y en la ley 255. Habría que haber dicho, derogarse en la ley 10 y las leyes 42, 43, 82, 142, todas esas, y los artículos tal y tal y tal, y la ley 255. ¿Para qué derogar estas leyes? Y acabamos de decir que no sirve para nada derogarlas, porque como vamos a ver después de la ejercitación, una cosa es la legislación, que es el conjunto de los textos, y otra cosa es el sistema jurídico, que es el conjunto de las normas. Estos artículos, que fueron normas instantáneas, no tienen contenido, pero sigue estando el texto de la legislación, y entonces conviene ir limpiando la legislación de esto. Ya lo vamos a ver después del descanso. No hay que derogar más de una vez. Parece una soncera, pero a veces pasa. Esta ordenanza de Bahía Blanca deroga la ordenanza 7937 y también la ordenanza 9852. Esta es la ordenanza 15431. Pero la 15432 vuelve a derogar esas dos ordenanzas. Son las famosas ordenanzas duras de matar. Hay que derogarlas por lo menos 2 veces. Acá no hay tanto problema, porque son dos ordenanzas de numeración seguida y que se dictaron al mismo día. Esto tenía que ver con que querían unificar el sistema de taxis con el de remises, que estaba en 2 ordenanzas distintas y demás. Pero fíjense esto de Neuquén. Una ordenanza de Neuquén que deroga una serie de ordenanzas, entre otros la 2934 y la 6349. Y la ordenanza 9341 vuelve a derogar esas ordenanzas. Ahora, acá tenemos un problema, porque esta segunda es del 29 de noviembre del 2001 y la primera es de 3 años antes. El que lee esta segunda ordenanza tiene todo el derecho de suponer que esa ordenanza 6349 el día anterior al 29 de noviembre estaba vigente, y en realidad no estaba vigente, había sido derogada 3 años antes. Esto no es bueno, porque esto le da mucha inseguridad a la información que tiene que traer la gente sobre el sistema jurídico. Hay que evitar eliminar las referencias a otras normas. Fíjense, esta es una ley que mandó el Ejecutivo que suprimía la Comisión Nacional de Ética Pública. Esto se aprobó no con este texto, pero vale igual como ejemplo. Suprímese la Comisión Nacional de Ética Pública. Pero el problema es que había una ley que decía que el órgano facultado para aplicar esta sanción será exclusivamente la Comisión Nacional de Ética Pública. Y si la suprimimos, ¿quién va a ser el que va a aplicar esa sanción? No sabemos. O en los casos en que la Comisión Nacional de Ética Pública se les requiera, desapareció esa comisión. ¿Quién va a hacer esto? No sabemos. Debe remitir dentro de los 30 días copia autenticada a la Comisión Nacional de Ética Pública que desapareció. ¿A quién hay que mandarle esto? No lo sabemos. ¿Se dan cuenta? No podemos derogar un texto legal sin fijarnos qué pasa con todas las puntas y los hilos que están atados ahí. Ayer hablamos de remisiones, y hay muchísimas remisiones en el sistema, porque hay muchísimas
veces que una ley debe remitir a otra, o a la de más allá, o para acá, o para allá, no solo al mismo nivel, no solo leyes, sino en todo el conjunto de sistemas normativos, decretos que remiten las leyes, o resoluciones que remiten la ley, o a decretos, etc. Fíjense esta ley por la que se aprobó el Código Civil y Comercial. Primero, dice que se deroga el Código Civil y el Código de Comercio, excepto los artículos tal y tal y tal y tal y tal, que no dice de cuál de los dos códigos es. Primer error, excepto los artículos tal y tal del Código de Comercio o del Código Civil, no lo sabemos. Y además dice que se incorporan como artículos 631, 678 de la ley tal, con lo cual van a quedar dos veces. Porque si estaba allá y yo no lo derogo y además lo meto acá, lo voy a tener dos veces en el sistema. Y por las dudas, a pesar de que acá le asigna número, dice que faculta al Poder Ejecutivo renumerar los artículos de esa ley. No sé para qué le pone el número si después dice que el otro renumere, pero bueno. Con toda esta derogación general, parece que a alguien se le ocurrió decir, bueno, pero ojo, ¿qué hacemos con las referencias? Entonces dice el artículo 6º de esa ley aprobatoria del Código Civil y Comercial, dice que toda referencia al Código Civil o al Código de Comercio contenida en la legislación vigente debe entenderse remitida al Código Civil y Comercial de la Nación que por esta ley se aprueba. Todo fenómeno, hasta por ahí nomás. Porque, por ejemplo, esta ley de la Ciudad de Buenos Aires, que vimos ayer el nombre de la ley, el régimen de herencias vacantes, cuando una sucesión sea reputada vacante con arreglo a las disposiciones del Código Civil, macanudo. Nos fijamos cuándo el Código Civil que una herencia está vacante y listo, ya está. ¿Pero qué hacemos con esto? Un decreto que dice que la solicitud de restricción tiene que tener los requisitos establecidos en el artículo 31 del Código Civil. Y no existe más ese artículo, porque el Código Civil actual tiene 2.700, 2.800 artículos. Y el 31 no existe. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir? No tenemos idea. Además de derogar el Código Civil y Comercial, derogó una serie de leyes esta, entre otras la 19.836. La derogó y desapareció del sistema. Ahora, ¿qué hacemos con esta resolución de la Inspección de Justicia que dice que esto es posible en cuanto sean compatibles con las normas de la ley 19.836? No está más esa ley. O esta otra resolución que dice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, segunda parte de la ley tal. Desapareció esa ley. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las disposiciones? Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Y además debe evitarse generar incertidumbre acerca de la vigencia anterior de otras normas. Por ejemplo, esta ley de facto de Santa Fe que dice, mantiénese la vigencia de las leyes tal y tal. ¿Qué quiere decir que mantiene la vigencia? ¿Que estaba derogada? Si estaba derogada, lo que hay que hacer es restablecer la ley, no mantener la vigencia porque ya no tenía vigencia. Mantiene la vigencia, sí, todas las leyes mantienen la vigencia si no las derogamos. Produce mucha incertidumbre este tipo de cuestiones. Y además las derogaciones tienen que ser posibles. La ley aprobatoria del Código Civil y Comercial, entre las cosas que deroga, por ejemplo, deroga el artículo 37 del decreto 1798 de tal fecha. El decreto 1798 dice, artículo primero, apruébase la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor, que como anexo forma parte del presente decreto. Artículo segundo, el presente decreto entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo tercero, comuníquese, publíquese, etc. Si este decreto 1798 tiene 3 artículos, ¿cómo hago para derogar el artículo 37? No existe. Supongo que lo que quisieron decir era que es el artículo 37 de la reglamentación, pero hay que decirlo claro, porque eso es adivinar. Y si yo tengo que adivinar que es el artículo 37 de la reglamentación, también puedo adivinar que no es el artículo 37 del decreto 1798, sino del decreto 1789, por ejemplo, o que no es del año 94, sino del 95. Si yo puedo adivinar, yo puedo adivinar lo que se me dé la gana. Entonces, estas cosas hay que ser más prolijos cuando se hacen. Los verbos son sustituir, incorporar y derogar. Hay una moda que anda dando vueltas por ahí de abrogar cuando es derogación total. No vale, no es así. No sé si alguno lo están usando. No corresponde. Tengo un trabajo, si quieren, después se los paso. Un escrito sobre esto. Esto es una moda que se importó con el tema del digesto y que no es bueno, porque lo que hicieron fue traducir mal el sistema italiano.
Hubo mucha influencia de italianos en el Digesto Nacional por vía de Antonio Martino, que es uno de los profesores que actuó en esto, y que es profesor de la Universidad de Pisa también, y está muy vinculado al sistema italiano. Y entonces, en italiano, tanto en italiano y en francés también, hay dos cosas que son distintas. Utilizan abrogar para derogar, para lo que nosotros decimos derogar. Y ellos utilizan derogar para algo que nosotros no tenemos ninguna palabra que lo determine, que es cuando hay un recorte de una ley por otra ley por el siguiente motivo. Si yo tengo una ley general de concursos, por ejemplo, en el ámbito del gobierno de la ciudad, en el ámbito del municipio, una ordenanza de concursos para ejercer cargos públicos, es una ordenanza general. Pero yo puedo tener una ordenanza especial para los concursos de los médicos del hospital, por ejemplo. Y en ese caso, si hay contradicción, no importa cuál es la ley anterior y cuál es la posterior, o la ordenanza anterior o posterior, sino que se aplica la especial con preferencia a la general. Si hay una contradicción entre la especial y la general, se aplica la especial. Este recorte de aplicación, que en definitiva tiene la ley general, a esto, en italiano, en francés se le dice derogar, pero nosotros no tenemos ninguna palabra. Pero esto no tiene nada que ver con derogación total y derogación parcial, y esta moda de que derogar es para derogación parcial y abrogar para derogación total está mal. Bien, mucho menos esto todavía. Esta ley subroga a la ley 3784. Acá no sabemos ni siquiera bien qué es lo que estamos diciendo. Esta es de la Constitución de Río Negro, que dice: cuando el Tribunal Superior de Justicia, en juicio contencioso, declara por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto en materia de litigio contenido en una norma provincial o municipal, puede, en resolución expresa dictada por separado, declarar abrogada la vigencia. Acá dice declarar abrogada la vigencia. Con lo cual parecería que no está derogando, sino que está suspendiendo, porque no le quita la existencia ni solo la vigencia. Sobre todo que en el segundo párrafo dice que si la regla en cuestión fuera una ley, la legislatura tiene que eliminar la oposición por la norma superior. Y dice, se produce la derogación automática si no se hace eso. Con lo cual parecería que abrogar no es derogar. Entonces, usar dos palabras para no saber bien qué es lo que significa cada uno, la verdad es que no vale la pena. Por las dudas, en este artículo de la Constitución vemos que se usa preceptos, se usa normas, se usa reglas, se usa ley y se usa norma de nuevo. Y esto está mal. No hay que usar sinónimos, porque esto confunde. Esto confunde. Si no sabemos qué es norma y qué es ley, y mezclamos las cosas, si la regla en cuestión fuera una ley, ¿qué estamos derogando? ¿O qué se pretende derogar? ¿La ley completa o solamente el artículo cuestionado? Bueno, esto es un problema. Y siempre en modo indicativo. Sustitúyese, incorpórase, derógase. Ojo que es bastante común redactarlo en modo imperativo, lo vimos cuando hablamos de redacción, y eso no corresponde, porque lo que produce el efecto es la aprobación de la norma. Es la aprobación de la norma. Derógase la ley tal, es la aprobación de esta ley lo que produce la derogación. No es deróguese. Deróguese es que alguien vaya y derogue. En el Poder Ejecutivo sí a veces hay que usar el verbo en modo imperativo, porque el efecto no se va a producir por la aprobación del acto normativo, sino para que alguien tiene que ir y hacer una cosa. Yo no puedo decir págase a fulano de tal, porque el hecho de que yo firme esa resolución no va a producir que el tipo cobre. Hay que decir páguese a fulano de tal, para que alguien vaya y le pague a este señor lo que haya que pagarle. Pero en el modo normal, en las leyes y las ordenanzas, es el modo indicativo, salvo para el artículo de forma, como lo vimos. Fíjense esta ley de Jujuy. Sustitúyase, después dice sustitúyese, modifícase, modifícase, agréguese. El sustitúyase y el agréguese están mal. Es sustitúyese, como dice el artículo segundo, y agrégase como artículo tal de la ley número tanto. Comuníquese, sí, porque comunicarlo es lo que alguien va a tener que hacer. La Secretaría Parlamentaria o el organismo que corresponda va a tener que comunicar esta ley al Poder Ejecutivo. Por eso es una orden, por eso va en imperativo. Esto no, por favor.
derogar ley 5350, yo Tarzán, tú Chita, yo derogar. No, así no. Bien. Además hay supuestos de caducidad, además de todo lo que hablamos de derogación, vamos a ir completando esta primera parte, puede ser por cumplimiento del plazo, como dijimos, esta ley o esta ordenanza va a tener tal plazo de vigencia, o plata pues, se dicta por tanto tiempo, puede ser por cumplimiento del objeto, una ordenanza que apruebe, por ejemplo, la instalación de un monumento en una plaza, una vez que el monumento se instaló ya cumplió su objeto, ya no tiene sentido pretender que esa ordenanza esté. Ya caducó. Y lo otro es cumplimiento de una condición resolutoria que es más o menos parecido a lo que hablamos ayer de las, ¿cómo se llaman? Las disposiciones transitorias, ¿no? Las cláusulas transitorias o disposiciones transitorias. Esta ley va a existir hasta que suceda tal cosa. Una vez que suceda tal cosa, ya está. O sea, no sabemos cuándo va a suceder, pero cuando suceda, la ley está caduca. Puede haber una resurrección de la ley, que lo llamamos restablecimiento, pero siempre tiene que ser expreso. Ojo con una cosa. La derogación de la norma derogatoria no hace resucitar la norma derogada. Esto es una ley de La Rioja que deroga la ley provincial 5874 y reimplanta, se dice ahí, a mí me gusta más restablécese, como ley electoral la número tanto. Aunque la modifica, esa ley 5139 la modifica en el artículo 47 y agrega un artículo 140 bis. Esto fue bastante común al finalizar los procesos militares, porque muchas veces los gobernadores militares hacían algunas modificaciones legislativas que después, cuando volvía la democracia, no les gustaba ni medio. Fue bastante común en leyes electorales, por ejemplo. Entonces, cuando venía la democracia, lo que hacía era de esto lo tiramos chau y volvemos de vuelta. Pasó en la Nación con la ley de ciudadanía. Nosotros teníamos una ley de ciudadanía del siglo XIX, que con modificación la rigió hasta el proceso del 76. Los milicos la cambiaron y de las primeras leyes del gobierno de Alfonsín fue derogar esa modificación que había hecho el gobierno militar y reimplantar lo que tenía la ley original y listo. Acá lo mismo. Por eso está puesto primero la derogación. En general las derogaciones van al final de la ley. El valor es el mismo, que es que la derogación sea el artículo primero, el artículo quinto, vale igual. Acá yo creo que lo que se buscó es más bien un efecto de tipo político, de decir de entrada, bueno, esto lo derogamos y volvemos a traer la anterior. Si fuera al revés sería lo mismo, desde el punto de vista del valor jurídico, el efecto político es sí un poco diferente. Y esto no, derógase toda otra disposición que se ponga a la presente, no va como ya vimos, como ya dijimos. La simple derogación de una norma derogatoria no hace restablecer la vigencia de la norma originalmente derogada. Esto es importante. A veces se cree que yo derogo una ley derogatoria, entonces resucita automáticamente la anterior. No es así. Viviana, cuando estuve en Ushuaia, me encontré con que habían ampliado el ejido urbano de la localidad de Tolwyn con una ley 475, pero después la derogaron la ley 475 y estaban convencidos de que la ciudad de Tolwyn había vuelto a sus límites anteriores, y esto no es así. Ya produjo su efecto esta ley. Y por lo tanto, si yo quiero que vuelva la situación al estado anterior, tengo que volver a hacerlo. El eliminar una norma modificatoria o una norma derogatoria no hace volver la situación al estado anterior. Si no, sería peligrosísimo. Si las leyes muertas o modificadas no quedaran totalmente muertas o modificadas y pudieran resucitar por la eliminación de otra norma del sistema, en cualquier momento se nos aparece acá como vigente alguna de las partidas de Alfonso el Sabio, o alguna de las institutas de Justiniano, o el Código de Hammurabi, o quién sé yo cuántas cosas que pueden haber sucedido hace siglos. La ley que se derogó, se derogó. La ley que se modificó, se modificó. Si yo quiero volver a traer ese texto que había sido modificado o derogado, tengo que hacerlo expresamente. El eliminar la norma que modificó o que derogó no tiene ningún efecto jurídico. Etapas de la vida de la ley, entonces: creación, vigencia, aplicabilidad, modificaciones.
extinción y restablecimiento. Así que, muy puntualmente a las 5 de la tarde, los invito a que por grupos, ahora armamos los grupos de nuevo, hagan los ejercicios sobre dinámica de la ley y sobre dinámica de la legislación que hay en la cartilla en las páginas 15 a 18. Me quedó una duda. Sí, una sola, yo le consigo más enseguida. Sí, dígame, a ver. A ver, ahí prendo la cámara. Cuando hay una ordenanza en el caso de los municipios y en realidad no se cambia ningún articulado de la ordenanza, sino que se cambia el anexo. Hay que cambiar la ordenanza, o sea, si se cambia el anexo, ¿se cambia la ordenanza? No, el anexo forma parte de la ordenanza. Ustedes perfectamente, si cambian todo el anexo o modifican el anexo. Se modifica el anexo, una parte del anexo. Si modifica el anexo, ustedes lo que tienen que hacer es una nueva ordenanza que dice sustitúyese el artículo tal del anexo de la ordenanza tal por el nuevo texto, o derógase el artículo tal del anexo de la ordenanza tal, o lo que sea. Forma parte de la ley la ordenanza. Pero, perdón, el anexo forma parte de la ordenanza. ¿Se dan cuenta? O sea, usted lo tiene que tomar como si fuera un único cuerpo normativo. La ordenanza más el anexo. ¿Mm? Perfecto. Bien. Una consulta. Sí, ¿quién hace? Lidia. En el caso de cuando uno autoriza al Ejecutivo a un llamado de una licitación, dado que la licitación tiene un periodo y esa licitación se reitera el año siguiente, ¿se tiene que derogar la ordenanza anterior si ya se cumplió el efecto de eso o no? No tiene efecto jurídico derogar. El tema es una cuestión de limpieza. Y lo vamos a ver esto más clarito cuando veamos la segunda parte después de los ejercicios. No tiene efecto jurídico. Derogar una ley derogatoria o una ley que ha caducado o una ordenanza que ha caducado no tiene efecto jurídico. ¿Se dan cuenta? El ejemplo que les di, una ordenanza que autorice el emplazamiento de un monumento en tal lado. Una vez que el monumento está, que yo derogue o no derogue la ordenanza, ya está, el monumento está, no lo vamos a tirar porque la ordenanza quedó derogada. ¿Se dan cuenta? Pero esto es otro problema, que es limpiar la legislación, limpiar los textos que están dando vueltas por ahí. ¿Estamos? Bueno, pasen entonces a los ejercicios. Perdón, Sí. ¿puedo hacer una consulta, Laura? Sí, cómo no. Adelante. Respecto a la vigencia, la entrada a vigencia de las leyes o de la ordenanza, a nosotros nos pasó un caso en el Consejo Deliberante, que está Jimena, y seguro que se va a acordar, donde se sacó una ordenanza actualizando tarifas. Creo que era de taxi, si no me equivoco. Y entraba, o sea, la misma ordenanza estableció que las tarifas entraban en vigencia, creo que era el día siguiente, se sancionó ponerle un 28 de junio y al partir del 1 de julio tenía que entrar en vigencia las nuevas tarifas. En ese momento hubo un reclamo por parte del Ejecutivo donde decían que se le había coartado esa posibilidad de veto, de que no se promulgue. ¿Esto es así o no? O sea, si por ejemplo sale una ordenanza donde a los pocos días entraría en vigencia, ¿se le está coartando esa posibilidad que tiene el Ejecutivo de promulgar o vetar? No, a ver, la ordenanza no puede entrar en vigencia antes de existir. O sea, yo no recuerdo cómo es el sistema en San Martín de los Andes, a lo mejor es ahí esto que yo digo, de que dice que la posibilidad de veto es hasta los 10 días de sancionada. Si es así, el Consejo puede trampear y mandársela al día 9 y ya no tiene más remedio si no tiene tiempo. Pero esto no suele ser así. El plazo suele contarse desde que el Ejecutivo lo recibe. Una vez que el Ejecutivo lo recibió, eso no es una ordenanza y por lo tanto no puede tener vigencia. No puede tener vigencia. En todo caso, lo que se podrá prever es una fecha que tendrá efecto o no en función de la promulgación o no que haga el intendente. Si hay un acuerdo y el Consejo saca una ordenanza, hoy estamos que es 11 de noviembre, si el Consejo saca una ordenanza hoy, 11 de noviembre, diciendo que esto se va a aplicar a partir del pasado mañana, y que la ordenanza dice esta ley tiene vigencia, pero hay un acuerdo con el intendente para que el intendente hoy mismo la promulgue y mañana mismo la publique, no hay problema.
Pero si no, no. Por supuesto que el intendente puede vetar, por más que la ordenanza diga lo que diga. Él tiene sus 10 días, no se los puede tocar de entrada en vigencia de la ley. ¿Estamos? Hay algunas cositas de esto. Es decir, los ejercicios que tienen que resolver son varios de esto. Un artículo que tiene algunos de estos macanazos. Y después, esto es la parte que figura como dinámica de la ley. Y la parte de dinámica de la legislación son dos casos, los dos de la ciudad de Buenos Aires, que parecen bastante fáciles, pero no son tan fáciles. Así que piénsenlos y no crean que la primera respuesta que les sale va a ser la automática. Como les dije ayer, por partes, ahora se los digo a todos, no se traben con un ejercicio. Si lo ven rápido, háganlo, y si ven que no le encuentran la vuelta, sigan al siguiente. Es mejor hacer varios, aunque no les salga, porque después hacemos la puesta en común. ¿Estamos? ¿Algún comentario? ¿Algo? No. A ver, ¿Página? somos... Páginas... ahora lo perdí. De 15 a 16. Páginas 15 15 a 18. Gracias. Páginas 15 a 18. Bueno, armo los grupos y vayan aceptándolo. ¿Cuántas personas hay? 17 menos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 grupos. Así pueden sacarse los pelos rápidamente. Bueno, ahí tienen para ir entrando a los grupos. ¿Les ha ido llegando ya la invitación? Sí, llegó. Bien, bueno, adelante. Yo voy a ir pasando como ayer por distintos grupos. A los distintos ejercicios, creo, por lo menos los de la primera parte, y los hicieron todos los grupos hicieron los 8 ejercicios de dinámica de la ley. ¿Algún grupo le quedó alguno colgado? Bueno, entonces, muy rápido. En el primero, obviamente, el gran problema es modifícase las disposiciones transitorias y no dice de cuál es la ley que se modifica. La verdad es que esto no se puede hacer. Más allá de decir modifícase las disposiciones transitorias, no queda claro si esa disposición transitoria que está redactada ahí reemplaza a todas o se agrega, ¿no? Además de la discordancia del verbo modifícase las disposiciones transitorias, si es las disposiciones se modifican, no modifícase, pero bueno. En el segundo, derógase la ley tal, con excepción de lo establecido en dicho párrafo. Tenemos una imprecisión de saber cuál es el dicho párrafo, primera cuestión. Y segundo, si vamos a dejar nada más que un dicho párrafo, y dice que esas asignaciones quedan incluidas en la asignación fijada en el artículo 3º, copiemos todo en el artículo 3º, deroguemos completamente la 11.933 y chao. No estemos dejando pedacitos. La 11.933 no sé cuántos artículos tendría, pero si delegamos todo, menos un párrafo de un artículo, la verdad es que no es una cosa muy prolija. La siguiente, supongo que lo encontraron, no podemos modificar y derogar en el mismo artículo. Más allá de que dice suprímase en lugar de derógase, no tiene mucho sentido, porque además acá lo que está haciendo estrictamente, de acuerdo con lo que dice literalmente el texto, es que el que queda modificado es el 43 bis, que además lo suprimen, con lo cual no sé qué quiere decir. Acá hay que hacer un artículo modificando o sustituyendo el artículo 43 y un artículo aparte derogando el 43 bis. El siguiente lo encontraron todos. Con algún grupo no lo hablé, el del estacionamiento. Con el grupo 2 me parece que no lo vimos. ¿Todos encontraron el problema?
Básicamente es que el Poder Ejecutivo recién va a poder instalar las señales cuando la ley esté vigente. Pero la ley dice que va a estar vigente cuando el Ejecutivo coloque las señales, que no las puede colocar si la ley no está vigente, con lo cual la ley no está vigente porque el Ejecutivo no coloca las señales, y el Ejecutivo no coloca las señales porque la ley no está vigente, es el perro que se muerde la cola. Así no se puede. ¿Estamos? El siguiente, esa ordenanza de Neuquén, esa notificación que se pretende hacer a los empresarios y comerciantes no tiene sentido, porque si es una ordenanza que acaba de sancionar, un proyecto de ordenanza que acaba de sancionar el Consejo Deliberante, tiene que pasarlo al Ejecutivo. Hasta que eso no se convierta realmente en una ordenanza, no tiene que decirle nada a nadie. ¿Qué pasa si notifica a los imprenteros y el Ejecutivo la veta? ¿Qué le están notificando? Nada. Mira, teníamos ganas de hacer esto y nos salió mal. Esto es lo único que están diciendo. Además de que el verbo notificar no es el que corresponde. En las leyes, las normas de alcance general se publican, no se notifican. En todo caso, lo que habría que hacer, si quiere, es que la ordenanza diga el Poder Ejecutivo debe instrumentar campañas de difusión entre los imprenteros y comerciantes de la presente norma para que lo sepan y nada más, pero no más. La ley de La Rioja, la presente ley trae vigencia a partir de su sanción, no puede ser. Cuando se sanciona, no es una ley. Hasta que no pasa por la etapa de promulgación, no es una ley. El siguiente, ¿alguno encontró el error? A ver, algún grupo que me diga qué encontraron. Que en realidad parece que lo que pretende hacer es una modificación, no una derogación. Es una derogación parcial, una derogación de artículos. Sí, dice que deroga los artículos y en reemplazo sanciona otro nuevo. En realidad lo que estaría haciendo es modificándolo o reemplazándolo. ¿Cuál modifica? Sí, está bien, está sustituyendo. Ese nuevo texto, ¿qué número de artículo va a tener? No se sabe. De paso quedaría dos veces. En realidad va a tener número 87 al 100. Porque dice, derogan los artículos 87 al 100 y en reemplazo de esos artículos sancionas este texto. O sea que ese nuevo texto reemplaza artículo 87 al 100. ¿Qué número? 87 al 100. Medio mamarracho, ¿no? El siguiente, ese de la provincia de Jujuy, inclúyese en el Código Fiscal y Ley Impositiva la siguiente disposición. Bueno, es como lo que vimos de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Dónde lo meto esto? Claro. ¿En qué lugar de la ley voy a poner este? Bien. El siguiente, con dos grupos lo hablé, con uno no lo hablé. Con el grupo que no hablé este problema, ¿qué me dicen? ¿Encontraron la cuestión o no? Sí, estuvimos viendo el tema de la publicación en ambas, porque la publicación de la ley número 7 dice que no establece ninguna entrada en vigencia, por lo tanto, después de que se publica el 15 de marzo, habría que contar 8 días para que entre en vigencia. La ley 7. Y en la ley 11, la ley 7, en la ley 11 sí, la publicación es el 15 de marzo y dice que le entra en vigencia al día siguiente, o sea, sería el 16. Eso dice, momento. Eso sí dice referido a qué ley? La ley 11. La ley 11 dice que la ley 11 entra en vigencia al día siguiente de su publicación. La 7. Sí, la 7. La ley 11 dice que la 7 va a entrar en vigencia a partir al día siguiente de su publicación. ¿Sí? Sí. ¿La ley 11 dice cuándo entra en vigencia la ley 11? No, no dice tampoco. No dice. ¿Y entonces cuándo va a entrar en vigencia? 8 días después. O sea, hicimos... 8 días después, o sea, el 23. Se publica el 15, sí, el 23. Bien. La ley 11 entra en vigencia el 23. ¿Cuándo se produce la modificación de la ley 7? Al otro día, claro. Claro. El 24.
Cuando entra en vigencia la ley 11, se produce Se la modificación de superponen. la ley 7. Se superponen las fechas. ¿Cómo? Se superponen las fechas. Claro, en definitiva, la ley 11 quiso adelantar la entrada en vigencia de la ley 7 y no lo logró, No lo porque la logró, claro. modificación la hizo cuando igual hubiera entrado en vigencia si no hubiera existido la ley 11. La ley 11 no Claro. sirvió para nada. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Más allá de que no sé por qué tenían tanto apuro para que entrara en vigencia rapidísimo una ley orgánica del Poder Judicial de la ciudad, no había ningún juzgado todavía armado. Por lo cual no sé tanto apuro de si se podía igual preparar. Había que hacer un montón de cosas, había que nombrar a los jueces, había que nombrar al Tribunal Superior, había que hacer miles de cosas. No sé qué tanto apuro en adelantar 8 días la entrada en vigencia, pero aún así no lo lograron porque hacen una modificación que se va a producir cuando la otra ley igual habría entrado en vigencia justamente por no tener una fecha. ¿Lo ven el problema? Sí, sí. ¿Quedó claro esto? Bien. Sí, sí, ¿Y el quedó claro. siguiente, algún grupo lo vio? No, el ejercicio 2 no. El ejercicio 2. Nosotros lo estábamos viendo. Ajá. El No artículo lo primero terminamos. dice, establece una, ¿cómo se llama? Una obligación para los establecimientos comerciales de instalar filtros por el tema de la pornografía y demás. El artículo segundo dice que es obligatorio desactivar los filtros cuando el equipo lo usan mayores de 16 años. El artículo tercero produce una modificación en la ley 451 y el artículo cuarto, esa modificación implica una serie de multas para los que no tengan los filtros instalados. Y el artículo cuarto dice, los artículos primero y segundo de la presente ley entran en vigencia a partir de los 30 días de su publicación. ¿Para qué les parece que es este diferimiento de la entrada en vigencia de los artículos primero y segundo? ¿Por qué les parece que le he dado 30 días para la entrada en Yo vigencia? pienso que la intención debe haber sido darle tiempo a estos establecimientos a que se adecúen a la normativa nueva. El tema es que, según entiendo, las multas entrarían en vigencia antes que la norma, que las primera y segunda. Lo hicieron al revés. Si el artículo primero y el artículo segundo no están vigentes, los locales no tienen por qué instalar ningún filtro. No está la obligación esa de instalar los filtros, porque eso recién está dentro de 30 días. Pero sin embargo, la multa se le aplica igual a los 8 días, porque el artículo tercero no entra en vigencia a los 30 días, sino a los 8. ¿Se dan cuenta? Debieron haberlo hecho exactamente al revés. Decir, el artículo primero y el segundo entran en vigencia al día siguiente de su promulgación o de su publicación, y el artículo tercero, que es el de las multas, lo demoramos 30 días. Y entonces durante esos 30 días tienen la obligación de instalar los filtros, pero todavía no le pueden aplicar ninguna multa. Esto tendría sentido. Hacerlo al revés no tiene sentido, porque además el otro problema es esto de decir las cosas dos veces. Creo que lo hablamos en algún momento del curso. En Argentina no está prohibido matar. Lo que dice el Código Penal es que el que mate a otro le va a pasar tal cosa. En realidad, teniendo el artículo tercero, la obligación del artículo primero y del segundo está implícita. El artículo tercero dice, el que no haga esto tiene tal castigo y el que no haga esto tiene tal otro castigo, con lo cual hay que hacer eso. Listo. O sea, el artículo primero y el segundo casi diría que sobran, ¿se dan cuenta? Bueno, estamos más o menos un poquito complicados, ¿no? Bueno, ustedes pueden seguir ahí por ejemplo, los sábados, ahora que están en cuarentena y no pueden reunirse, pueden hacer un Zoom y resolver ejercicios de estos. En vez de jugar al truco, a ver alguna película, pueden resolver estos ejercicios que son muchísimo más divertidos. Algunos trabajamos normalmente por Zoom. Sí, bueno, sí, claro. No, el grupo,
Lo que pasa es que hay muchas actividades que se pueden... Mi hija trabaja en el Consejo de la Magistratura, en el área digamos, de consolidación de jurisprudencia. Y la verdad, ella acá hace lo mismo que cuando estaba en la oficina, pues, con delante de la computadora, buscando sentencias, analizando, compilando, consolidando. Es igual hacerlo en un lugar o en otro. Claro, el que tiene que atender al público es otra cosa, por ejemplo. O el colectivero, es decir, manejar el colectivo vía Zoom no es tan fácil, eso seguro, pero hay un montón de tareas que se pueden hacer perfectamente desde la casa, ¿no? Bien. Bueno, vamos, les voy a tirar un cachito de un tema que quedó un poquito colgado, que tal vez ayude a redondear un poco todo esto, y después vamos a hacer alguna actividad más, a ver, esperen. Como les dije el primer día, si no recuerdo mal, hablamos hasta ahora indistintamente de legislación, orden jurídico y sistema jurídico, pero la verdad que esto no es exactamente lo mismo. Y antes vamos a ver un poco algunas cuestiones. Algo de esto estuvimos viendo en algunas de las charlas, pero vamos a sistematizarlo un poco mejor. Las normas pueden clasificarse de distintas maneras. Ustedes saben, esta es una frase que le robé al doctor Bertone. El doctor Bertone se la robó a Banossi no sé quién se lo habrá robado, pero me parece muy acertada. Las clasificaciones no son ciertas o falsas, sino útiles o inútiles. Yo podría clasificar las normas de acuerdo a que terminen en vocal o terminen en consonante, por ejemplo. No serviría para nada, pero lo podría hacer, o de distintas maneras. Pero estas clasificaciones sí sirven. Las clasificaciones de las normas las podemos hacer según su alcance, según su contenido jurídico, según su duración en el tiempo y según su modo de presentarse. Según su alcance, hay normas de alcance general, en la que los destinatarios son innominados, y normas de alcance particular, en las que los destinatarios son nominados o identificables. En esto hay una confusión bastante habitual, que es creer que las normas generales para mucha gente y las de particulares para poca gente. No es así. Una norma que diga el director del registro de perros blancos va a tener un sueldo de 50.000 pesos. ¿Esa es una norma de alcance particular o de alcance general? Alguien que conteste, a ver. ¿Tomó? Particular. Podría ser general. ¿Por qué? Primero las damas. Yo había dicho particular porque me parecía que era dirigido a un sujeto en particular. Ahora sí. ¿Cómo se llama ese sujeto? ¿Cómo se llama ese sujeto? No sé, no director. me acuerdo el nombre que dijo. Director. No, ¿se llama director? ¿De apellido o de nombre? Director puede ser, digamos, un montón de personas, digamos, no claro, está es nominado. una norma de alcance general. Cualquiera que ocupe el cargo va a ganar esa plata. Aunque sea un cargo de una sola persona, es innominado. No se puede saber quién es. Cualquiera que lo ocupe va a ganar esa plata, ¿se entiende? Esto es una norma de alcance general. Decir, en esta cuadra no se puede estacionar, es una norma de alcance general. Nadie puede estacionar, aunque sea solamente una cuadra. En cambio, las normas de alcance particular pueden ser para muchas personas. Uno puede sacar una ordenanza o una ley que diga regularízase la situación de planta de los 435 personas que están en el anexo, por ejemplo. Aunque sean 435, sigue siendo una norma de alcance particular, porque son identificables cada uno de los destinatarios de la norma. Entonces, según su alcance, normas de alcance general y normas de alcance particular. Por lo habitual es que las ordenanzas y las leyes tengan siempre normas de alcance general. A veces hay cierta mala costumbre, a mi juicio, sobre todo a nivel municipal, de sacar normas de alcance particulares del Consejo Deliberante. A mí no me convence en absoluto, pero bueno, eso sería motivo de otra discusión. Según su contenido jurídico, hablamos algo de esto, tenemos normas directas, que son las que establecen derechos u obligaciones,
Y también tenemos normas indirectas que no establecen derechos ni obligaciones por sí, sino que sirven de referencia para que otras normas puedan aplicarse. La norma que dice la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, ¿qué obligaciones o qué derechos atribuye a alguna persona? Alguien que conteste, a ver. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. ¿Qué obligaciones y qué derechos atribuye? Ninguno, es como que sirve para otras normas, como para sacar la licencia de Claro. conducir y esas cosas. Para lo que sea, es decir, esa norma no atribuye derechos ni obligaciones, pero es importante porque teniendo esa norma, yo sé qué derechos y qué obligaciones le puedo aplicar a este pibe que tiene 16 años o a este otro que tiene 24, ¿se entiende? Esas normas indirectas son las que permiten vehiculizar, canalizar la aplicación de otras normas directas del sistema. Hay muchas normas indirectas, por ejemplo, las definiciones, por ejemplo, las revisiones, cuando yo digo, acá se aplica lo que dice el artículo 3 de esta ley, o acá se aplica lo que dice el artículo 14 de tal otra ley, eso es una norma indirecta. Esa norma no establece ningún derecho ni ninguna obligación, pero permite aplicar derechos o obligaciones que tienen otras normas del sistema. Normas directas y normas indirectas. Según su duración en el tiempo, lo habitual es que las normas sean permanentes, no tengan una duración preestablecida. Las normas se dictan hasta que las saquemos, van a seguir durando. Pero también tenemos normas transitorias que tienen de inicio una duración limitada. Por ejemplo, todo lo que vimos de estas disposiciones, supongamos, de una exención impositiva por una catástrofe de inundación o de lo que sea, y esta es una norma que va a durar un tiempo determinado. Y además tenemos lo que hablamos, que son las normas instantáneas. ¿Alguien está? No sé, alguien tiene el micrófono abierto y hace mucho ruido. Normas instantáneas que son las que duran solamente el tiempo necesario para producir su efecto. Las normas derogatorias, las normas modificatorias son instantáneas. Una vez que produjeron su efecto, se vació su contenido y quedó el texto, pero contenido jurídico ya no tiene más. Y acá hay una cosa un poco más complicada, que son, según su modo de presentarse, las normas pueden ser expresas o pueden ser implícitas. Este es un ejemplo muy interesante, se lo robé al doctor Eugenio Bulín, filósofo del derecho fenomenal, fue profesor mío en la facultad, tipo excelente. Supongamos que en la facultad de Derecho hay estas dos normas. Una norma que dice, los alumnos que están en condiciones de cursar filosofía pueden cursar sociología. Y otra norma que dice, los alumnos que están en condiciones de cursar sociología pueden cursar historia del derecho. ¿Cuántas normas hay en total en ese sistema? Escucho ofertas. Están todos dormidos. ¿Puede ser 3? ¿Cuál es la tercera? Ahí hay dos escritas. ¿La tercera cuál es? Los que están en condiciones de cursar filosofía. ¿Qué más? Sí, porque Esa es una. No, pero decir la norma completa, los que están en condiciones de cursar filosofía es una descripción parcial. Y la norma sería las que establecen las condiciones para cursar filosofía. Los que cumplen con esas estarían cumpliendo las que para cursar sociología y a su vez para cursar historia del derecho. Podría ser una sola. No, son dos normas distintas. Una cosa es, los que están en condiciones de cursar filosofía pueden cursar sociología. Una norma expresa, escrita. Otra norma dice, los que están en condiciones de cursar sociología pueden cursar historia del derecho. Alguien me dijo que había 3 normas. ¿La tercera cuál es? Andabas bien encaminado, creo, Matías, pero... Que los que cursan historia del derecho podrían cursar sociología. No va al revés. Si yo no me compro un billete de lotería, no gano la lotería. Pero al revés no va.
Yo Los que no me cursan gané la lotería filosofía. porque no compré billete. No, puede ser porque no compré billete o porque compré el billete equivocado. La tercera sería que los que cursan, los que están en condiciones de cursar filosofía, pueden cursar historia del derecho. Exactamente. O sea, tenemos una norma expresa, que es los que están en condiciones de cursar filosofía, pueden cursar sociología. Otra norma expresa que dice, los que están en condiciones de cursar sociología pueden cursar historia del derecho. Y una norma no expresa, sino implícita, que dice, los que están en condiciones de cursar filosofía pueden cursar historia del derecho. 3 normas. ¿Hay más normas en el sistema? ¿Saben qué? Hay 4 normas más en ese sistema. Hay una norma implícita que dice, se puede cursar filosofía y sociología al mismo tiempo. Hay otra norma implícita que dice sociología e historia del derecho se pueden cursar al mismo tiempo. Hay otra que dice filosofía e historia del derecho se pueden cursar al mismo tiempo. Y hay otra que dice se pueden cursar las 3 materias al mismo tiempo. Son 7 normas en total. Yo tengo 2 normas escritas, pero tengo 7 normas jurídicas y son todas válidas. Tan válidas son que si yo quisiera que no se pudieran cursar las 3 materias al mismo tiempo, debería sacar una norma expresa que dijera está prohibido cursar las 3 materias al mismo tiempo. Porque si no, esa norma, aunque sea implícita y aunque no esté escrita, vale jurídicamente tanto como las expresas. Este es el gran problema de meter o sacar normas del sistema. Porque nosotros muchas veces nos fijamos solamente en las normas expresas que estamos incorporando o sacando, y no analizamos cuáles son las consecuencias con todas las normas implícitas del tema. Fíjense, por ejemplo, tenemos este sistema. Los alumnos están en condiciones de cursar filosofía, pueden cursar sociología. Los que están en condiciones de cursar sociología pueden cursar historia del derecho. Supongamos que estas 3 materias son materias de 5º año. El profesor de filosofía, muy entusiasta de su materia, convence a las autoridades de la facultad que saquen una norma que diga, con 3er año aprobado se puede cursar filosofía. Y entonces yo paso filosofía a 4º año. Pero ¿qué pasa? Pasé las 3 materias a 4º año. Porque sigue siendo válido que los que están en condiciones de cursar filosofía pueden cursar sociología y que pueden cursar historia del derecho. Entonces yo tuve la intención de pasar a 4º año filosofía y pasé las 3 materias a 4º año sin darme cuenta. Esto es un problema que a veces no se analiza bien. Incorporar una ley en el sistema jurídico no es tan sencillo como muchos creen. Y lo mismo si yo quito una ley del sistema. Esto es lo que teníamos. Supongamos que eliminamos la norma 2. Saco una norma expresa. ¿Qué me va a quedar en el sistema? ¿Cuántas normas me van a quedar? Son un poco apabullados. ¿Qué me va a quedar? A ver. ¿Una sola? Sí, que los alumnos que están en condiciones de cursar filosofía pueden cursar sociología. ¿Y se pueden cursar las 2 al mismo tiempo o no? Sí. Entonces quedan 2, no 2. una. ¿No? Quedan 2 normas. No sé qué pasa con esto. No. Ahí está. De esas 7 normas quedan solo 2. Yo saqué una sola norma expresa, pero además saqué 4 normas implícitas. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se incorpora y se sacan normas del sistema. Resumiendo, clasificación de las normas según su alcance general o particular, según su contenido jurídico, directas e indirectas, según su duración en el tiempo, permanentes, transitorias o instantáneas, y según su modo de presentarse, expresas o implícitas. Y entonces acá tenemos, además de este principio de aplicación de normas, ley posterior deroga la ley anterior, o sea, una norma del mismo nivel posterior deroga la anterior. La ley superior deroga la ley inferior. Si se deroga la ley, se queda derogado el decreto. O sea, si hay contradicción entre la ley y el decreto, se aplica la ley y no el decreto. Y ley especial que se aplica por sobre la general, lo hablamos hace un ratito.
Acá entonces podemos distinguir lo que es legislación, orden jurídico y sistema jurídico. Habíamos dicho en la primera clase, en la primera charla, que usamos la misma palabra, ley, o en su caso ordenanza, para referirnos a dos cosas distintas. El texto y el contenido jurídico, o el precepto jurídico, o la orden jurídica que tiene ese texto. Si el texto es una cosa y el contenido jurídico es otra cosa, lo razonable es que el conjunto de textos lo llamemos de una manera y el conjunto de contenidos jurídicos lo llamemos de otra manera, porque son dos cosas diferentes. A partir de ahí es que yo le llamo legislación al conjunto de los textos y le llamo sistema jurídico al conjunto de las normas. Legislación es el conjunto de los textos. No, esta terminología no es generalizada. Ustedes van a encontrar otros autores que lo llaman de otra manera. Bueno, no soy Séneca ni Merlín, pero entiendo mi latín, decía uno. Yo le llamo legislación al conjunto de los textos, sistema jurídico al conjunto de las normas. ¿Hay relación entre legislación y sistema jurídico? Sí. Por lo menos hay dos cuestiones importantes. La legislación me permite referirme a las normas de un modo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque yo digo el artículo 4 de la ley tal, y en realidad me estoy refiriendo a la norma contenida en el artículo 4 de la ley tal. En lugar de estar repitiendo las normas y qué sé yo digo, bueno, la norma que está ahí, esa es la que yo estoy usando ahora, la que quiero que se aplique, lo que sea. La legislación sirve como sistema de referencia del sistema jurídico. Y además, la legislación me permite conocer cuál es el grado jerárquico de esas normas, porque una cosa es una norma que esté en una resolución ministerial, otra cosa es una norma que esté en una ordenanza, otra cosa es una norma que esté en un decreto del gobernador, otra cosa es una norma que esté en la Constitución provincial o en la Carta Orgánica, etc. ¿Dónde está la norma? Es lo que a mí me indica el grado de jerarquía que tiene y cuál va a ser el recaudo que yo voy a necesitar para modificarla a esa norma si necesito. El sistema jurídico es el conjunto de normas, no el conjunto de textos, sino el conjunto de normas. Esta relación entre legislación y sistema jurídico, como vamos a ver, no es absolutamente biunívoca, porque hay cosas que están en la legislación y no están en el sistema jurídico, y hay cosas que están en el sistema jurídico y no están en la legislación. De estas dos cuestiones es que se ocupan los técnicos legislativos, del sistema jurídico y de la legislación, del contenido preceptivo y de los textos. Hay otro concepto, que es el orden jurídico, y que esto ya no es de la técnica legislativa, sino que es de los juristas, de los doctrinarios del derecho. El orden jurídico es lo que aplican los jueces. ¿Qué es lo que aplican los jueces? Prioritariamente el sistema jurídico, pero como vimos en alguna de las charlas, no me acuerdo si hoy o ayer creo que fue, si el sistema jurídico no le alcanza, el juez echa mano de otras cosas, por ejemplo, de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho no están en el sistema jurídico, pero sí están en el orden jurídico. Entonces, estos tres conceptos vale la pena tenerlos claros, y sobre todo cuando uno hace un digesto, que es el gran problema que hemos tenido en Argentina desde que salió la moda de los digestos, como en algunos lugares era un buen negocio, en algunos lugares se hizo bien, yo mencioné el de San Martín de los Andes, el digesto bien hecho, en otros lugares son casi papelones lo que han hecho, pero uno de los problemas es que no han sabido distinguir bien qué es lo que se quería arreglar, si la legislación, el sistema jurídico, el orden jurídico o qué cosa. Fíjense, por ejemplo, cosas que modifican el orden jurídico, el sistema jurídico y el orden jurídico. Por ejemplo, cosas que suman, creación expresa de nuevas normas. Si yo hago una norma expresa nueva, estoy aumentando el sistema jurídico. Pero también puede haber aumento del sistema jurídico, suma al sistema jurídico las normas implícitas que surgen por creación expresa de nuevas normas, ya sea de las nuevas normas entre sí o de las nuevas normas con otras ya existentes. Yo creo una nueva norma expresa y esto, además de sumar como norma expresa, puede producir creación de normas implícitas que también suman al sistema. También pueden producirse normas implícitas por extinción de normas existentes. Porque
como la Constitución Nacional dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe, la derogación de una norma prohibitiva genera un derecho a algo. Si yo derogo la prohibición de estacionar en esta cuadra, aparece una norma implícita que me dice que yo tengo derecho a estacionar en esa cuadra. ¿Se dan cuenta? O sea, la eliminación de normas expresas también puede producir nuevas normas implícitas. Y por supuesto también sucede por la simple modificación de normas existentes. Aspectos que restan. La derogación expresa de normas, yo derogo una norma expresa, elimino una norma del sistema. También la derogación tácita. También la derogación de normas expresas por otras causas distintas de la derogación, como por ejemplo la extinción de la ley que las contenía o el tema de las normas transitorias, esas normas que pasado un tiempo determinado dejan de tener, desaparece como norma del sistema jurídico. Las normas instantáneas, como lo dijimos, extinción de normas implícitas por creación, modificación o extinción de normas expresas. Así como pueden crearse normas implícitas, también pueden eliminarse. Lo que dijimos, por ejemplo, en el sistemita que habíamos visto, una norma expresa que diga no se pueden cursar las tres materias al mismo tiempo, elimina del sistema la norma implícita que decía que antes yo sí podía hacerlo. Una norma expresa elimina, en este caso, una norma implícita. Y por si esto fuera poco, tenemos los famosos supuestos formales de extinción, que son un poco más complicados, pero también hay que saber que existen. Acuérdense los supuestos informales de extinción que dijimos, la desuetudo, la desobediencia generalizada y la reiterada declaración interpares de inconstitucionalidad. Entonces tenemos un cuadrito que muestra que la cosa no es tan fácil como decir derógase todo lo que suponga la presente y nada más. Fíjense, en la primera columna tenemos distintos tipos de normas y analicemos si están en algún artículo de la legislación, en el sistema jurídico o en el orden jurídico. La norma expresa existente y vigente está en un artículo de la legislación, está en el sistema jurídico y está en el orden jurídico. La norma expresa existente y no vigente está en el artículo de la legislación, está en el sistema jurídico, pero no está en el orden jurídico. Si la norma no está vigente, el juez no la va a aplicar. La norma derogada expresamente no está en ningún lado. La norma derogada tácitamente, el texto sigue estando en la legislación, aunque su contenido no está en el sistema jurídico ni en el orden jurídico. Por eso es que hay que tratar de eliminar estos textos vacíos cuando se hace una derogación. Por eso las normas que han sido derogadas tácitamente hay que sacarlas del sistema y por eso no conviene dejar que existan normas derogadas tácitamente. La derogación tiene que ser expresa. No simplemente que lo otro ya no vale porque esta norma es más nueva. Hay que derogar expresamente para borrar ese texto que está vacío de contenido. Lo mismo pasa con la norma que cumplió su objeto, la que estaba sujeta a un plazo que se ha cumplido, o la que estaba sujeta a una condición resolutoria que se ha cumplido. El texto sigue estando, el contenido no está más. Las normas instantáneas, lo mismo. Una norma implícita, existente y vigente está en el sistema jurídico y en el orden jurídico, pero no hay texto en la legislación. Este es el problema de las normas implícitas, que referirse a ellas no es tan fácil. Porque yo no puedo decir el artículo tal de la ley tal, porque no hay un artículo tal que tenga el texto correspondiente a esa norma. Esta norma surge del razonamiento formal de distintas cosas. Por ejemplo, lo que vimos. Si teniendo filosofía puedo cursar sociología y teniendo sociología o estando en condiciones de cursar sociología puedo cursar historia del derecho, estando en condiciones de cursar filosofía puedo cursar historia del derecho. Esto no está escrito en ningún lado, sino que surge del juego lógico de las otras normas. La norma declarada inconstitucional, como vimos, está en la legislación, está en el sistema jurídico y tiende a desaparecer del orden jurídico. La norma que ha caído en desuetudo está en la legislación, está en el orden jurídico, pero el juez no lo va a aplicar. A ningún juez le va a exigir a Alberto Fernández que delegue el mando en la vicepresidente cuando se va a Olivos. Si hay dos normas contradictorias con otra, están las dos en el sistema y en la legislación, pero una tiende a desaparecer del orden jurídico. Es habitual que los jueces se vayan inclinando por una interpretación de las dos interpretaciones contrarias y termina por una de ellas desaparecer.
Si hay una laguna normativa, eso no está en la legislación, no está en el sistema jurídico, pero el juez va a llenar esa laguna y va a generar una norma que va a estar en el orden jurídico. No en el sistema jurídico, pero sí en el orden jurídico. Lo mismo la ley que surge de una laguna valorativa. No está el texto, no está el sistema jurídico porque la crea el juez para aplicarla a ese caso. Y si hay una norma general y existe una norma especial, están las dos en la legislación en una aparente contradicción. En el sistema jurídico la norma general está restringida en su alcance, lo mismo que en el orden jurídico. Como ven, gente, el sistema no es tan fácil como parece. No sé si el cerebro está todavía en condiciones de admitir algo más. Pero en los pocos minutos que nos quedan, cualquier duda, cualquier comentario, ahí tienen mi mail, sigan consultándome, no tengo ningún problema. A los que les interese el tema, sigan consultando, es una cosa interesante. Se le da bastante poca bolilla en general a esto, parecería que es una cosa sencilla. Yo lo que espero de este curso, ustedes no van a hacer a ver, ustedes no van a salir especialistas en técnica legislativa con un curso de 3 días de tan pocas horas, pero por lo menos que sepa que el tema existe, que el tema es importante y que se puede saber, que no es cuestión de atar todo con alambre. Como te digo, las leyes son como los zapatos y los relojes, pueden hacerse de buena calidad o de mala calidad. Se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Las leyes pueden hacerse bien, pero hay que tomarse el laburo de buscar algunas herramientas para hacerlas. Espero que les haya sido útil esto y con todo gusto, por lo pronto, todas las preguntas que quieran ahora, encantado. Salvo que Guadalupe nos eche por falta de tiempo, después todavía tenemos un ratito. Así que, bueno, adelante con cualquier pregunta, cualquier comentario. He quedado temas colgados, obviamente, me hubiera gustado hablar algo de los fundamentos de los proyectos normativos, no hemos tenido tiempo, pero bueno. Y después, Enzo, tenemos los mails de todos, ¿no es cierto? O sea, yo te puedo... Torchi, sí, tenemos los correos de todos y nos pueden escribir tanto a tu correo electrónico con consultas, porque hoy, bueno, no es que no queramos tener una sesión de preguntas, pero tenemos que ceder el Zoom, la sala de Zoom, para otra charla. Pero dejamos el canal abierto, tanto con tu correo como con el correo de CIMA, que yo les estuve escribiendo a todos en estas 3 jornadas. Y también sepan todos que en unos días van a estar recibiendo el certificado. Una cosa, Enzo, me parece que Enzo se colgó, no sé si alguien, Caro, por ahí sabe. Las publicaciones del manual de técnica legislativa y todo eso se les mandó, ¿no es cierto? Ya se les mandó el manual municipal y y el libro de calidad legislativa, todas las publicaciones de la compra están. Así que bueno. Sí, igual sí, está todo enviado. Igual, como les dije, tengo un par de artículos que en todo caso les hago llegar, uno sobre abrogar y derogar y alguna otra cosita como esta. Está por salir, está en vías de publicación, por eso no se los mando hasta que no salga del todo, un artículo que escribí con una sobrina mía que es traductora pública de inglés, sobre, visto el técnico legislativo como el traductor del pensamiento del legislador a un texto escrito, que es bastante más difícil que traducir desde un texto, porque hay que traducir desde un pensamiento que no es el propio, además. Porque cuando uno escribe, lo que hace es traducir su propio pensamiento a un texto, pero si el pensamiento no es el mío, sino el de otro, hay algunas complicaciones. Así que, en cuanto esté publicado, se los hago llegar también. Bueno, muchísimas gracias, y ha sido un gusto, les agradezco que me hayan tenido el aguante de escucharme tanto tiempo. Así que... Gracias, Torchi, a vos por todos tus conocimientos que nos ofreciste, por tu generosidad, porque es verdad que le pueden escribir y Torchi contesta, tiene un compromiso que va más allá de todo, así que gracias como siempre. Nos hubiera gustado estar presente y no descartamos el año que viene poder estar con CIMA y con la Fundación ya para conocernos de otra manera y hacer la jornada patagónica que teníamos este año agendada y que, bueno, la pandemia nos arruinó el plan. Pero bueno, lo pudimos de alguna manera reemplazar con esto y, bueno,
La verdad que gracias por el tiempo. Sí, aunque es mucho más lindo estar en San Martín de los Andes que Ah, verlo bueno, a través de la pantalla, por pero bueno, supuesto. eso es otro tema. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Ha sido un gusto. Gracias a todos. Un abrazo desde acá. Gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias a Hasta luego. todos. Muchas Chau, chau. gracias. Un Adiós. gusto, chao, maestro. Chao, Hasta Vale. luego. Saludos.